En el día de hoy vamos a estar simulando la carrera de Marcus Rashford. Ya sabéis que en el United no le va muy bien, que tiene la puerta de salida abierta y que posiblemente se vaya del Manchester United. Y no será por oportunidades, porque hay un montón de equipos detrás de él. Entre ellos está el FC Barcelona, que además está sonando mucho en las últimas horas. Y como estáis viendo por aquí ya tenemos a Marcus Rashford. Tiene actualmente un valor de mercado de 28 millones. Y es que además la cláusula de rescisión es de lo mismo, 28 millones. Y yo quiero saber si realmente llega a terminar la temporada en el United. Es por eso que nosotros vamos a empezar a simular su primera temporada, ver los resultados que consigue y sobre todo ver si termina la temporada en el Manchester United. Vale, terminada la primera temporada de Marcus Rashford en el Manchester United, la gran pregunta, ¿sigue estando en el club? ¿Sigue estando aquí? O sea, no se ha ido. Sigue teniendo la cláusula de 28 millones y ha jugado bastantes partidos. Ha jugado un total de 45 partidos, marcando 7 goles, dando 4 asistencias. ¿Ha ganado algún título? En la Premier han quedado sextos. O sea, creo que siguen jugando la Europa League. En la Community Shield la han perdido. La FA Cup ni han llegado. No están ni por aquí. La Carabao Cup tampoco han llegado a la final. Y la Europa League sí que han llegado a la final y además la ha ganado, ¿vale? O sea que sí que se lleva un título, se lleva una Europa League que además eso, ¿vale? Esa es la que te da acceso a la Champions, así que sí que juegan competiciones europeas porque van a jugar la Champions. Marcus Rashford se va y atención, ojito al club que se va. Y es que el Arsenal ha decidido pagar la cláusula de Rashford, ha llegado con los 28 millones, los ha puesto encima de la mesa y aquí está, a las órdenes de Arteta. Así que después de firmar un pedazo de contrato es hora de ir al Arsenal. Era hora de comprobar si Marcus Rashford iba a triunfar en el Arsenal porque claro, yo no sé si con Martinelli o con Trossard iba a poder tener hueco en este equipo, así que vamos a simular y ver cómo va su primera temporada en el Arsenal. Terminada la segunda temporada de simulación de Rashford, vamos a ver si está en el equipo. Imagino que sí que estará, obviamente. Ostras, ¿qué hace aquí Mohamed Salah? Bueno, aquí está, vale, aquí está. Sigue estando en media 81. Con 28 años, mucha media más, no creo que suba. Valor 26 millones. Duración del contrato 2 años. Veremos a ver si dura. ¿Y ha jugado? No ha jugado. Yo me imaginaba que no iba a jugar en el Arsenal. Porque la verdad es que teniendo a Trossard, Mohamed Salah está Saka también por aquí. Que Mohamed Salah también está por aquí. Yo me imaginaba que no iba a jugar y obviamente pues... ¿Algún título ha ganado? Pues mira, en la Premier han quedado terceros. En la FA Cup... ¿Quién es este equipo? Bueno. En la Carabao Cup tampoco están en la final. UEFA Super Cup, pues obviamente no iban a estar. Que por cierto la ganó el United. La Champions... ¿El United está en la final? La Europa League, pues no están por aquí. La Conference tampoco. Así que añito en blanco. Vamos allá con la tercera temporada de Marcus Rashford en el Arsenal. ¿Sigue en el club? Todavía sigue en el Arsenal y además ha subido de media. Me imagino que con esta subida habrá jugado bastante. Y es que decidí cambiarle la posición de MI a extremo izquierdo y ha subido 3 puntos de media. Pero no ha jugado, sigue sin jugar. Solo ha jugado 8 partidos, ha marcado 2 goles y ha dado una asistencia. Y además solo le queda un año de contrato. Tampoco vemos por aquí que hayan ganado ningún título, ya que en la Premier han quedado segundos. En la FA Cup no están en la final. En la Carabao Cup tampoco están en la final. En la Champions obviamente tampoco. Y tampoco aparecen por la Europa League. Así que año en blanco. Así que es hora de ir a por la cuarta temporada con Rashford. Ver sobre todo si sigue, ya que le queda un año de contrato y no está jugando nada en el Arsenal. Hemos terminado la cuarta temporada con el Arsenal y hay cosas importantes. Bueno, Rashford sigue en el equipo, eso sí. En la Premier hemos quedado quintos. En la FA Cup no aparecemos por aquí. En la Carabao Cup sí que aparecemos y nos ganó el Burnley, por cierto. En la Champions tampoco aparecemos por aquí y en la Europa League tampoco aparecemos por aquí. ¿Y cuál es el problema? A Marcus Rashford solo le queda un mes de contrato. Acabo de llegar al club, yo estaba en otro. Yo no he tocado nada y no pienso tocar nada. Si no ha renovado en todo el año, por algo será. Así que me imagino que se va a quedar como agente libre. Por cierto, ya está en media 84. Y sus estadísticas esta temporada sí que ha jugado.
Ha jugado 50 partidos, ha marcado 24 goles y ha dado 3 asistencias. Pero me parece a mí que Rashford no quiere seguir en el Arsenal. Solo falta ver el club donde se va a ir finalmente y qué es lo que va a hacer, porque se va a quedar como agente libre. Estamos ya en la 5ª temporada y obviamente, como estáis viendo por aquí, pues Rashford ya no aparece. Así que vamos a buscarlo a ver dónde está. Sigue como agente libre, contactado por el Chelsea. Vamos a simular un poco más a ver si finalmente se va al Chelsea. Lo voy a añadir aquí como jugadores a ver qué es lo que hace al final. Pues finalmente se ha ido al Chelsea y atención, es que su valor está rondando los 61 millones. Es hora de movernos de club, vamos al Chelsea, vamos a ver qué plantilla tiene y vamos a ver si juega o no juega. A ver, estamos ya en el Chelsea, yo no sé si va a jugar mucho la verdad, porque viendo la alineación que tiene, yo no sé si encajará mucho, porque está como extremo izquierdo y aquí juegan con MIMD. Además está Sané, está Hakimi, está Guimaraes, está Cancelo, pero este Chelsea... Bueno, vamos a simular a ver cómo le va a Rashford en esta temporada en el Chelsea. Llegamos al final de la temporada número 5 y Rashford sigue en el Chelsea. Obviamente sigue. No ha jugado. Claro, y yo entiendo el que no haya jugado y es que el Chelsea tiene a Garnacho. O sea, tiene a Garnacho, tiene a Sterling... Pero bueno, no ha jugado, solo ha jugado 5 partidos. Vamos a ver, la Premier se la ha llevado el Chelsea, o sea, tiene un título. La FA Cup no están en la final, la Carabao Cup llegaron a la final, pero la perdieron con el Liverpool y en la Champions no están por aquí. En octavos se quedaron, contra el PSG perdieron. Así que bueno, ha jugado un total de 5 partidos, 5 nada más, son muy poquitos. Tiene 31 años ya y bueno, a ver... La verdad es que no entiendo por qué se ha ido al Chelsea. Yo creo que habrá tenido más opciones, pero no lo sé. No sé qué hace en el Chelsea, la verdad. Pues es hora de simular la temporada número 6. Le queda un añito de contrato en el Chelsea, ya tiene 32 años, así que veremos a ver cómo termina esta temporada. He tenido un problema con la temporada número 5 y es que no lo he grabado, he simulado, empezaba a pasar y tal, pensaba que había grabado, pero no he grabado. Vale, Rashford no está en el Chelsea, se fue al Mónaco, firmó por 2 años. Le quedan 11 meses y bueno, a ver, no ha jugado, la verdad. No sé por qué se está yendo a club donde ni siquiera juega. Creo que ha jugado como 7 partidos o por ahí. El Mónaco no ha ganado nada. Así que vamos a simular una temporada más. Ya tiene 31 años. Veremos a ver si renueva con el Mónaco. Se queda como agente libre. Así que vamos a simular otra temporada más. Hemos finalizado ya la temporada número 6 y vamos a ver qué es lo que ha hecho el Mónaco y qué es lo que ha hecho Rashford. Vale, pues el Mónaco ha acabado quinto, ha ganado la Copa de Francia, imagino, no, es la Supercopa de Francia. La Copa de Francia no está por aquí. Es la Champions, que sí que jugaban, obviamente, pues no iban a estar. Y vamos a ver, porque Rashford no ha renovado contrato, chicos. Rashford no ha renovado contrato. Le queda un mes de contrato, tiene 32 años, ha bajado un 29% su valor y se va a unir al Borussia de Dortmund nada más empezar el periodo de fichajes. Ha jugado 9 partidos, ha marcado 4 goles y ha dado 2 asistencias. Yo creo que ya va para abajo, o sea, Rashford ahora mismo está en decadencia. Pues ya tenemos por aquí a Marcus Rashford, mirad el contrato que ha firmado, duración de 1 año con una cláusula de rescisión de 50 millones. Tiene 32 años, va camino de los 33. Veremos a ver si se retira aquí o no, así que vamos a simular la temporada número 7. Ha terminado la temporada 8 en el Dortmund y bueno, por lo que estáis viendo por aquí, solo ha ganado la Bundesliga, no ha hecho nada más. Y cuando digo nada más, es que no ha hecho nada más. Y es que aquí está puesto como jugador de rotación, pero es que no ha jugado. Ni ha jugado, ni ha marcado, ni ha hecho nada, o sea... Ha ido a Dortmund a ver la vida pasar. Y es que ya tiene 33 años y 77 de media. Su valor actual es de 18 millones y los colgados estos estaban pidiendo 50 millones de cláusula. No creo que le quede mucho más. Calculo que 1 año o 2 como mucho le quedarán para que se retire. Ha llegado el momento. Ahora sí, Marcus Rashford se retira al final de la temporada. Es su última temporada. Ya se acabó su modo carrera. Y ha llegado el momento de decirle adiós a Marcus Rashford. ¿Se irá con las manos vacías? De momento la Bundesliga no ha ganado ningún título. Se ha llevado la Supercopa de Alemania. La Copa de Alemania no. En la Champions tampoco aparece. En la Europa League tampoco. Y en la Conference League tampoco.
Y es que en su última temporada ha jugado un total de 53 partidos, ha marcado 13 goles y ha dado 5 asistencias. Pero chicos, Marcus Rashford dice adiós al fútbol. Y ahora ha llegado el momento de hacer un pequeño resumen de lo que ha sido su carrera en estos años simulando. Y de lo que tengo aquí apuntado, hemos simulado 9 temporadas con él. Y a niveles de títulos se ha llevado una Europa League con el Manchester United, una liga con el Chelsea en la temporada 5, una liga en la temporada 8 con el Borussia de Dortmund y una Supercopa de Alemania en la temporada 9 también con el Dortmund. Marcus Rashford no es que estuviese muy bien las últimas temporadas, así que era lógico que no terminase bien su modo carrera, dado que ni jugaba. Creo que tampoco ha elegido muy bien los clubes a los que irse, porque se ha ido a club de 5 y 4 estrellas. Y yo creo que con la media que tenía no era para irse a clubes tan altos como puede ser el Arsenal, el Chelsea, como puede ser el Dortmund, porque es que no iba a jugar, era lógico, porque hay jugadores mucho más jóvenes que él y con mejor media que él. Así que creo que tampoco ha elegido muy bien en este modo carrera. Ya veréis que el próximo modo carrera de simulando de jugador va a ser muy top. Es un jugador de la Bundesliga que es muy top, así que si quieres verlo, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.